A continuación voy a exponer el tema de diagramas ST o de transformación bajo enfriamiento continuo. A nivel industrial, los tratamientos térmicos, en su gran mayoría, implican un enfriamiento continuo del material, lo que lleva a una eliminación en el uso de los diagramas TTT, ya que no proporcionan información correcta en el caso de enfriamientos continuos. De aquí surge la necesidad de tener diagramas de transformación con enfriamientos continuos o curvas CST. El método más usual y más directo para obtener las curvas CST es por dilatometría. La representación gráfica de las transformaciones en condiciones de enfriamiento continuo se realizará en un diagrama temperatura contra el logaritmo del tiempo, en la cual se muestra además las curvas que representan gráficamente la velocidad de enfriamiento, la indicación sobre la curva de porcentaje aproximadamente de transformación, la indicación de las distintas zonas de fases de acuerdo con lo siguiente: la austenita, la ferrita, el carburo, la martensita. Interpretación de los diagramas ST. En esta figura representa las diferentes velocidades de enfriamiento según las cuales se enfrían muestras para obtener los diagramas ST. Las anotaciones corresponden a cuáles: la primera, la temple en agua, la temple en aceite, el enfriamiento en aire con una presión de 1 kg por centímetro cuadrado, enfriamiento en aire con una presión de 0,5 kg por centímetro cuadrado, enfriamiento al aire libre, enfriamiento en mufla número 2, enfriamiento en mufla número 3, enfriamiento en mufla número 5 y enfriamiento en mufla número 2, que cuando está abierta. Para entender la forma de utilizar un diagrama CST, a continuación se analizará en detalle el diagrama para un acero 4135, como se muestra en esta figura. Como podemos observar en esta figura, las líneas enteras gruesas delimitan las diferentes zonas, las cuales son la A, que quiere decir austenita metaestable y eventualmente residual, la F, ferrita properlítica o provainítica, la C son los carburos, la cementita pura o aleada, la M es la martensita. Las líneas gruesas en trazos correspondientes a zonas de incertidumbre en la ubicación exacta de las áreas de microconstituyentes mencionados. Las líneas delgadas de trazos pequeños corresponden a una transformación de 50% de austenita. Los valores numéricos indicados en el diagrama corresponden a porcentajes de formación de las fases de cada área, en función a la velocidad de enfriamiento y el tiempo transcurrido. El cuadro en la parte inferior del diagrama contiene los valores de dureza que se obtienen después de un enfriamiento hasta temperatura ambiente, según la curva indicada. ¿Cuál es ese cuadro? En este cuadro podemos ver que posee carbono, manganeso, silicio, azufre, fósforo, níquel, cromo y molibdeno, con sus respectivos porcentajes. A continuación se analizará algunos ejemplos respecto al acero 4135, la cual se muestra en la figura. Vamos por el enfriamiento según la curva número 1. En la estructura final vemos que aproximadamente 100% es martensita. Siempre queda un cierto porcentaje de austenita retenida. ¿Qué más? La dureza alcanzada es 54 RC. La temperatura de inicio de la transformación es de 350 grados centígrados. La temperatura para 50% de transformación es de 310 grados centígrados. Se tiene que el 50% de martensita y 50% de austenita metaestable. Y ahora para la curva 4, ¿qué podemos observar? Que entre los 850 grados centígrados y 640 grados centígrados la muestra no experimenta ninguna transformación.
Entre los 640 grados centígrados y 540 grados centígrados, la muestra se encuentra en la región marcada con A más F. Se forma ferrita perlítica en una cantidad de aproximadamente 5%. Esta cantidad es una cantidad estimada a partir del diagrama, en el cual estamos mostrando. ¿Qué más podemos observar? Que entre los 540 grados centígrados y 330 grados centígrados, la muestra se encuentra en la región marcada con A más F más C, correspondiente a la formación de bainita. ¿Qué más? A 430 grados centígrados el porcentaje de austenita transformada es de 50% y la estructura del material se compone de 5% de ferrita, 45% de bainita y 50% de austenita metaestable a la temperatura de 330 grados centígrados. El material llega a la línea de separación entre las regiones A más F más C y A más M. A esta temperatura se le alcanza un 70% de bainita y la estructura del material se compone de 5% de ferrita, 70% de bainita y 25% de austenita metaestable. Observamos también que entre 330 grados centígrados y la temperatura ambiente, la muestra se encuentra en la zona A más M. La estructura final del material se compone entonces de 5% de ferrita, 70% de vainita y hasta un máximo de 25% de martensita. Se dice que puede tener un máximo de 25% de martensita, ya que siempre estará presente un cierto porcentaje de austenita retenida. Ahora vamos a hablar sobre la utilización de los diagramas ST. En esta figura muestra en forma esquemática una parte del diagrama CST para un acero eutectoide. En él se muestran las variaciones de microestructuras en función a la velocidad de enfriamiento. Las curvas dadas no son cuantitativas, sino más bien representan cualitativas de cómo diversas velocidades de enfriamiento pueden producir diferentes microestructuras. Podemos observar que la curva marcada, reconocido completo, representa un enfriamiento muy lento y generalmente se obtiene enfriando piezas austenizadas, ¿no?, dentro de un horno, el cual se ha apagado, claro. La velocidad de enfriamiento que se alcanza es muy pequeña, llevando el material a temperatura ambiente en aproximadamente un día, lo que tiene como consecuencia que la transformación de la austenita se realice a la temperatura eutectoide, dando por resultado una estructura final formada por perlita basta. La curva marcada normalizado representa un tratamiento térmico en el que el material se enfría a una velocidad ligeramente mayor, ya que la pieza se saca del horno de autotonización, dejándola enfriar al aire quieto. En este caso, el enfriamiento se afecta en cuestiones de minutos y la transformación se lleva a cabo entre los 550 grados centígrados y los 600 grados centígrados. La estructura obtenida es perlita, pero de texturas más finas que la obtenida en el caso anterior. La siguiente curva marcada templado en aceite representa una velocidad de enfriamiento mayor que para el normalizado. Esta velocidad de enfriamiento por lo general produce una microestructura formada por una mezcla de perlita, vainita y martensita. Finalmente, la curva marcada temple en agua representa la máxima velocidad de enfriamiento, lo que tiene por consecuencia que no se pueda formar perlita y la estructura resultante será martensita. Ahora pasamos a hablar sobre el ensayo de Giomini.
Para hablar sobre el ensayo de Giomini es necesario conocer algunos conceptos como templabilidad. La capacidad de un acero aleado para transformarse en martensita durante un determinado temple depende de la composición química y está relacionado con un parámetro denominado templabilidad. Todos los aceros aleados tienen una relación específica entre las propiedades mecánicas y la velocidad de enfriamiento. Templabilidad es un término utilizado para describir la aptitud de una aleación para endurecerse por formación de martensita como consecuencia de un tratamiento térmico. Templabilidad no es dureza, que significa resistencia a la penetración, aunque se utilizan medidas de dureza para determinar la extensión de las transformaciones martensíticas en el interior de una probeta. Un procedimiento estándar utilizado ampliamente para determinar la templabilidad es el uso del ensayo justo de Giomini. En este ensayo se mantiene constante todos los factores que influyen en la profundidad del endurecimiento de la pieza, excepto la composición, como por ejemplo tamaño y forma de la pieza y tratamiento de temple. Una probeta cilíndrica de 25 milímetros de diámetro y 100 milímetros de longitud, en primer lugar se calienta hasta una temperatura superior a la A3C del acero en cuestión, en un horno adecuado por supuesto, durante una media hora para asegurar que incluso el núcleo de la probeta resulte austenizado. A continuación, se transporta la probeta a un dispositivo de enfriamiento, constituido también según norma. El tiempo transcurrido desde que se extrae la probeta en el horno hasta que se inicie su refrigeración no debe superar los 5 segundos. El dispositivo de temple tiene un elemento de fijación y centrado de la probeta, situado en la vertical del orificio de salida de agua, a fin de que el enfriamiento tenga lugar exclusivamente por su base inferior. También para ello, muestras de dureza del ensayo, el dispositivo deberá estar al abrigo de corrientes de aire. Templa así la probeta las velocidades de enfriamiento de todos sus puntos. Por tanto, también de las situados en la superficie lateral están más o menos alejados de la base. Resulten fijas y perfectamente conocidas, ¿no? En esta tabla podemos ver que se indican esas velocidades de enfriamiento en función de la distancia de cada punto de la generatriz extremo templado. Una vez enfriada plenamente la probeta, se planean por rectificado dos generatrices situados a 180 grados centígrados una de otra, hasta una profundidad de 0,4 milímetros, para eliminar la posible decarburación superficial y para poder medir las durezas que presenta la probeta a partir del extremo templado. Conviene advertir que la certificación debe hacerse evitando todo calentamiento que pudiera producir un posible revenido. Se determina la dureza a lo largo de las 50 primeras milímetros de la probeta. En los primeros 12,5 milímetros, las lecturas de dureza se toman a intervalos de 1,6 milímetros y en los 37,5 milímetros siguientes, cada 3,2 milímetros. Se traza una curva de templabilidad representando los valores de dureza en función de la distancia al extremo templado.
En esta figura se contemplan dos aceros, uno de poca templabilidad, es la curva TTT aproximada al origen de tiempos, y otro de más templabilidad, habida cuanto que las velocidades de enfriamiento son iguales en ambos casos. Los resultados de temple dependen exclusivamente de la curva TTT del acero y por lo tanto proporcionan una medida cualitativa de la templabilidad. Cuando más temple es un acero, más horizontal resulta la curva de Giomini de dureza. Bueno, y con eso hemos concluido con esta exposición. A continuación vamos a hablar sobre un tema llamado los tratamientos térmicos en aceros. Una primera definición, vamos a hablar sobre temple. ¿Qué es el temple? El temple se utiliza para obtener un tipo de acero de alta dureza llamado martensita. Se trata de elevar la temperatura de acero hasta una temperatura cercana a los 1000 grados centígrados y posteriormente someterla a enfriamientos rápidos o bruscos y continuos con agua, aceite o aire. La capacidad de un acero para transformarse en martensita durante el temple depende de la composición química del acero y se denomina templabilidad. Al obtener aceros martensíticos, en realidad se pretende aumentar la dureza. El problema es que el acero resultante será muy frágil y poco dúctil, porque existen altas tensiones internas. La templabilidad es la capacidad de una aleación para transformarse en martensita durante un determinado temple, que depende de la composición química y está relacionado con un parámetro denominado templabilidad. Todos los aceros aliados tienen una relación específica entre las propiedades mecánicas y el enfriamiento. La templabilidad, utilizado para describir la característica de una aleación para endurecerse por formación de martensita, como consecuencia de un tratamiento térmico. Un acero aliado de alta templabilidad es aquel que endurece o forma martensita no solo en la superficie, sino también en su interior. Por tanto, la templabilidad es una medida de la profundidad a la cual una aleación específica puede endurecerse. La templabilidad se determina usualmente por dos métodos: el método de Grossman o de diámetro crítico ideal o el método de Giomini. Hablaremos del método de Grossman o diámetro crítico ideal. Para aplicar este método se debe templar barras de acero de diferentes diámetros entre 0,5 y 2,5 pulgadas en un cierto medio de temple. Luego se hacen cortes transversales de estas y se examinan metalográficamente. La barra contiene 50% de martensita en el centro. Define el diámetro crítico real de ese acero. Depende ciertamente del poder de extracción del calor de temple. A partir de esto se define el temple ideal como aquel temple por medio del cual la temperatura de la superficie de una barra metálica se enfría instantáneamente a la temperatura del medio enfriante. Así se determina un diámetro crítico ideal de SWI. La severidad del medio de enfriamiento se determina a partir de un coeficiente H, el cual en este caso el temple ideal es infinito. Como se puede observar en la gráfica, la relación entre los valores del diámetro real y el diámetro ideal que se va elevando cada vez que incrementa el valor de D1 y va tendiendo al infinito. Nos muestra la relación entre la severidad del temple H y su diámetro crítico ideal. Ahora hablaremos sobre la templabilidad determinada por el método de Giomini. El método de Giomini para la medición de templabilidad es hoy en día uno de los métodos más empleados por la facilidad de su ejecución y regularidad de resultados. Este método consiste en templar una probeta estandarizada de 1 pulgada de diámetro y 4 pulgadas de largo del acero en estudio, previamente calentada a la temperatura de austenitización. Posteriormente la probeta se enfría mediante un chorro de agua también estandarizado que solo enfría su base inferior. Esta cara actúa como superficie templante que enfría la probeta longitudinalmente hacia sus extremos superior solo por conducción, obteniéndose así una variedad de velocidades de enfriamiento, desde la máxima en el extremo templado y de la mínima en el opuesto.
Como podemos observar en esta imagen, en la parte A observemos la probeta de Iomini, que tiene el diámetro y el largo. En la parte B podemos ver el modo de enfriamiento del temple, y en la parte C el dispositivo de montaje del método Iomini. Ahora vamos a exponer un problema sobre estos temas explicados. El problema nos dice, utilizando el diagrama TTT correspondiente a un acero al carbono ectoptoide con 0,8% de carbono representado en la figura del problema 7.3. Describir A. La microestructura someter el acero al siguiente tratamiento térmico. La parte I. Temple instantáneo de la región G hasta los 500 grados centígrados. 2I. Mantenimiento a esta temperatura durante 4 segundos y temple instantáneo hasta los 250 grados centígrados. Parte B dice qué ocurriría si se mantiene la microestructura resultante durante un día a 250 grados centígrados y posteriormente se enfría hasta la temperatura ambiente. Parte C, qué ocurriría si la microestructura resultante de la parte A se templa directamente hacia la temperatura ambiente. En la parte D dice estimar la velocidad de enfriamiento necesaria para evitar la formación de perlita en este acero. Como podemos ver en la gráfica, tenemos tiempo versus temperatura. La solución a este problema sería que la microestructura corresponderá, según el diagrama TTT, a un 50% de perlita fina y un 50% de austenita inestable. Corresponde a la parte B, cuando mantenemos un día a 250 grados centígrados, la estructura resultante será 50% de perlita fina más 50% de vainita. En la parte C dice, cuando enfriamos rápidamente de los 250 grados centígrados, obtenemos 50% de perlita fina más 50% de martensita. Y para responder la parte D, si consideramos un enfriamiento de una región austenítica a 800 grados centígrados, la temperatura a la que se corta la nariz perlítica resulta a los 568 grados centígrados. A los 0,6 segundos, con lo que la velocidad mínima de enfriamiento será la variación de la temperatura sobre el tiempo. Como observamos en la gráfica, la variación de temperatura será 800 menos 538 sobre 0,6 segundos, lo que nos da 437 Kelvin sobre segundo. Ahora, los factores que afectan la templabilidad de los aceros. Uno de ellos es el tamaño de grano de la austenita. Un grano muy fino tiene mucha área de límite de grano que facilita la nucleación de ferrita y perlita, disminuyendo la templabilidad del acero. Por otra parte, un grano grande de austenita no es deseable porque reduce la ductilidad final del acero y aumenta la tendencia al agrietamiento en el temple. Así pues, no es buena práctica hacer crecer el grano austenita. Otro factor es el contenido de carbono. El incremento del contenido de carbono en un acero aumenta fuertemente su dureza y su templabilidad. Sin embargo, un alto porcentaje de carbono no siempre es deseable. Por esto, una alternativa para aumentar la dureza de un acero de bajo carbono es añadir los elementos de lesión. Como podemos observar en la figura número 2, la influencia de elementos aliados en la templabilidad del acero. Y en la figura 3, la influencia del tamaño del grano y el contenido de carbono en la templabilidad del acero. Ahora hablaremos sobre el tipo de tratamientos térmicos. Como fue mencionado antes, una de las formas clasificadas de tratamientos es de acuerdo a la forma, como es enfriada la pieza, así como los tratamientos pueden ser continuos o isotérmicos. Bueno, yo solo hablaré de los tratamientos continuos. De estos tratamientos se distinguen básicamente 4 tipos: recocido, normalizado, temple y revenido. Como sabemos que el temple ya lo hablamos anteriormente. Estos tratamientos se inician con la etapa de calentamiento hasta que la pieza a tratar alcance la temperatura a partir de la cual se hará el enfriamiento, seguido por un tiempo de sostenimiento a esta temperatura y finalmente se le hace un enfriamiento adecuado. Cada uno de estos tratamientos se resumen a continuación. Hablaremos del tratamiento recocido. Con estos nombres se conocen varios tratamientos cuyo objetivo principal es ablandar el acero, eliminar tensiones o recristalizar el material. El recocido consiste en calentar adecuadamente la pieza y luego enfriarla de una forma tan lenta que semeje enfriamientos en condiciones de equilibrio. Esto se logra si el enfriamiento se hace dentro del horno. Los tipos de recocido son: tenemos el recocido de ablandamiento. Este tratamiento térmico utilizado para reducir los niveles de dureza de un acero a un valor específico.
Este tratamiento requiere de que el material se caliente a una temperatura un poco inferior a su 1 y mantenga un tiempo prolongado o calentado y enfriando alternamente a AC1 y ACR1 y a veces también superior a AC1, pero enfriando muy lento dentro de un horno de 15 grados centígrados por hora hasta los 650 grados centígrados y luego en aire. En el caso de los aceros no aliados, la temperatura debe ser a 700 grados centígrados. Esto hace con la finalidad de producir un estado lo más blando posible para propósitos de maquinado, donde la perlita u otros carburos laminares son esterilizados, reduciendo el desgaste de la herramienta. Tenemos el recocido de alivio de tensiones o estabilizado. Para este tipo de recocido, el calentamiento se hace por debajo de la temperatura crítica inferior a SU1 o a CIS1. Después de hacer fabricar la herramienta, esta debe calentarse en toda su masa a 650 grados centígrados, 700 grados centígrados por 2 horas y sostener el enfriamiento se hace lentamente hasta los 500 grados centígrados y después en el aire libre. El recocido por cristalización. Este tratamiento, también conocido como recocido contra acritud, tiene por finalidad recuperar los granos deformados que se obtienen después de someter una pieza a deformaciones que pueden ser frío o caliente. La temperatura a la cual se realiza este tratamiento es de por arriba de los 550 grados centígrados y específicamente entre 50 y 650 grados centígrados, donde ocurre la recristalización de la ferrita, es decir, que forma nuevos granos libres de deformación. Como podemos observar en la figura A, la deformación plástica de un material policristalino, y en la figura B, después de la deformación plástica, deformado de un cierto grano, microestructura de granos alargados. El normalizado. Este tratamiento consiste en calentar las piezas a temperaturas ligeramente más elevadas que la crítica superior, a SU3 o a SU3, para que el pase al estado austenítico y después de un determinado tiempo de permanencia a su temperatura, hacerlo en un enfriamiento en aire tranquilo. Es un tratamiento típico de los aceros al carbono de reconstrucción de 0,15% carbono a 0,40% carbono, y rara vez se emplean en aceros de herramientas ni en aceros aliados de construcción. De esta forma se deja el acero como una estructura y propiedades que arbitrariamente se consideran como normales y características de su composición. Se suele utilizar para piezas que han sufrido trabajos en caliente, trabajos en frío, enfriamientos irregulares o sobrecalentamientos, y también sirve para destruir los efectos del tratamiento interior. La temperatura de normalización depende esencialmente del contenido de carbono del acero. Revenido de aceros templados. La estructura martensítica obtenida por temple es muy dura y frágil, y mediante el revenido es posible aumentar significativamente su resistencia al impacto, y aun cuando se disminuye la dureza. El revenido consiste en calentar una pieza templada por periodos de orden de 1 a 3 horas a temperaturas menores que la de austenización. Como en la figura se muestra, primero se calienta el acero a una temperatura levemente superior a la de austenización, a SU3 o a 1 centímetro. Luego se enfría rápidamente de modo que no se corte la nariz de las curvas TTT para formar una estructura martensítica. Posteriormente el acero es recalentado a una temperatura inferior a SU1 para obtener la dureza ideal. Como pueden ver en la figura, tenemos el temple y revenido, procedimiento por los tratamientos de temple y revenido. Acá muestra la disminución de dureza en aceros revenidos a diferentes temperaturas. Se debe notar que los aceros de carbono revenido a baja temperatura aumenta en algo la dureza. Esto se explica por los cambios microestructurales que se producen con el revenido, lo que se detallará a continuación. Como podemos observar en la imagen, la variación de la dureza en función de la temperatura del revenido. Cambios producidos durante el revenido, etapas de revenido. Durante el proceso de revenido ocurren cambios microestructurales o etapas debido a reacciones con estado sólido. Las reacciones más importantes son la segregación de átomos de carbono, la precipitación de carburo, de ahí sigue la descomposición de austenita retenida, recuperación y recristalización de la matriz ferrítica y formación de la cementita globular. No todas estas reacciones ocurren en diferentes materiales,
transportados a la misma temperatura y en el mismo periodo de tiempo. Muchas de ellas suceden simultáneamente. Esto determina que las estructuras resultantes sean muy complejas.